Jesús es eso y mucho más. Jesús es todopoderoso. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es nuestro cordero sacrificial, pero también es nuestro león, o el león de la tribu de Judá. Él es el primero y el último. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la tumba. Él es mucho más. Y cuando las personas llegan a conocer a Jesús, como hablábamos al principio de nuestra predicación, sus vidas son transformadas. Es decir, el que ama o el que practicaba el pecado con tanta tranquilidad, cuando conoce a Cristo, ya ese pecado no lo puede practicar con libertad. Amén. El Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar, con ayuda del Señor, de las excelencias de Cristo. Pero antes de comenzar la predicación, quiero mostrarles un cántico que se llama Todo lo pagó, cantado por Sara y Jonathan Jerez, ¿verdad? Dice así: puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia, y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es. El Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es. Cristo mi tesoro es. Amén. Al final de la alabanza dice: siempre yo le alabaré, Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó, Él por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Amén. Yo escuchaba en una ocasión a un judío, que él tiene un canal en YouTube que se llama Filosofía Judía. Él no cree en Jesús como el Mesías. Y él decía que el cristianismo es una religión sin sentido común. Él decía: ¿cómo es posible que Cristo sea para ellos Dios hecho hombre? ¿Cómo es posible que Jesús también sea para ellos el Cordero sacrificial, pero a la vez es el sumo sacerdote? Y en el video él iba colocando cada doctrina, cada enseñanza, nuestra doctrina la iba colocando, y con preguntas, signo de interrogación como: ¿qué es esto? No se entiende. O es Mesías o es sumo sacerdote. No puede ser lo mismo, decía el caballero Jacob, se llama él, Jacob, no recuerdo el apellido. Porque en su mente humana, por supuesto, ¿verdad?, no entra esta palabra. Él decía: no es posible que ustedes puedan creer de esa manera, no es racional, decía, que ustedes crean que Jesús sea todo eso. Y yo en esta mañana puedo decir: Jesús es eso y mucho más. Jesús es todopoderoso, Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es nuestro cordero sacrificial, pero también es nuestro león, o el león de la tribu de Judá. Él es el primero y el último. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la tumba. Él es mucho más. Y cuando las personas llegan a conocer a Jesús, como hablábamos al principio de nuestra predicación, sus vidas son transformadas. Es decir, el que ama o el que practicaba el pecado con tanta tranquilidad, cuando conoce a Cristo, ya ese pecado no lo puede practicar con libertad. Porque
Jesús transforma nuestra manera de pensar. Tenemos que entender de que los cristianos, aunque amamos a Jesús, seguimos siendo pecadores. Podemos caer en el pecado. Por eso que Jesús dijo, ustedes deben velar y orar siempre para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, verso 41. Sin embargo, un creyente que ha conocido a Jesús no ama el practicar el pecado. No puede practicarlo como algo cotidiano, pero sí peca, sí cae en la tentación. Sin embargo, se duele por ese pecado. Eso es lo que el Señor Jesús hace en la vida. Viendo una película en caricatura de la vida de nuestro Señor Jesucristo, se veía Jesús perdonando a la mujer que fue encontrada en pleno hecho de adulterio. Y como sabemos la historia, ¿verdad? La quisieron apedrear, pero Jesús la perdona. Jesús no la condena. Y todos los que sí querían hacerlo, ¿verdad? O estaban tramando atrapar a Jesús en este acontecimiento, se fueron saliendo del lugar uno tras otro. Y en la película vemos aparentemente era Nicodemo. Nicodemo estaba como en un balcón y estaba a sus lados otro fariseo, y el Nicodemo le decía, veía a la mujer que iba caminando con su rostro diferente, con un rostro totalmente diferente al rostro de una mujer que fue encontrada en el hecho que iba a ser asesinada. Cuando Jesús le dijo, vete, yo no te condeno, vete y no peques más, su vida fue transformada al ver al Señor Salvador perdonando sus pecados. Y Nicodemo veía la cara de ella cuando iba hacia su casa y le dijo al fariseo, ¿tú estás viendo esa cara? Esa cara es de una persona que ha sido transformada, salvada. Y Nicodemo en la caricatura se veía asombrado. Y eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos a Jesús. Y por eso que nosotros queremos en esta mañana hablar de las excelencias de Jesús, para que nuestra vida cobre sentido. El que no ha conocido a Jesús, comience a buscarlo. Quiero que sepan que el propósito de nuestra iglesia es proclamar a Jesús. Proclamar a Jesús. No tenemos como propósito otra cosa. No queremos alegrar a la gente con cosas ficticias. No queremos hablar de cosas momentáneas. Queremos hablar de Jesús, el Salvador eterno. Nuestra iglesia se llama Teología de la Cruz por ese propósito. Estamos enseñando el conocimiento de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado, porque solo en Él hay vida eterna, como hemos cantado, o como dice la canción, el todo lo pagó. Jesucristo afirmó de sí mismo, hablando con un hombre, un líder religioso, precisamente Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 13 en la versión NTV, Jesús le dijo, nadie jamás fue al cielo, Nicodemo, y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Él lo afirmó a un hombre que pensaba, ¿verdad?, que estaba en una relación correcta con Dios por toda la vida religiosa que llevaba. Pero Jesús le dijo, nadie ha subido al cielo, nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, dice Jesús, bajé del cielo. En otra ocasión, en el capítulo 4, verso 14, Jesús, hablando con una mujer sedienta de una transformación de su manera de pensar, le dijo, todo el que beba del agua que yo doy, escuchen hermanas, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas a la samaritana, todo el que beba del agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esta mujer, al escuchar esas palabras, fue transformada, porque ella buscaba, ¿verdad?, en las cosas momentáneas, en personas, una felicidad que no pudo encontrar. Por eso que tuvo tantos maridos y el que tenía en ese momento tampoco era de ella. Al principio, cuando ella comenzó esta conversación con Jesús, ella no entendía de lo que Jesús le estaba hablando. Ella pensaba que Jesús estaba hablando del agua que nosotros conocemos, el agua física, pero Jesús le estaba prometiendo el Espíritu
Santo en su vida, el cual iba a transformar su manera de pensar. Y es una realidad. Cuando un creyente, hermano, conoce al Señor, ya las cosas triviales, como una pareja, es decir, el soltero no se va a sentir solo, pero el casado tampoco se va a sentir perdido en el matrimonio. Los padres comienzan a entender cuál es su trabajo como padre. Las madres comienzan a entender a perfección el trabajo de madre. Nuestras vidas son transformadas. Miren esto, Jesús mismo también afirmó de sí mismo en presencia de hombres que creían que su manera de vivir los hacía justo ante Dios, como hablamos al principio, pero en Juan capítulo 5, verso 24, en la versión Biblia, la nueva Biblia latinoamericana, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, es decir, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús le dice esta palabra a hombres que no creían en él, en Jesús, sino que tenían, por así decirlo, un listado de la gente que sí estaban en comunión con Dios y los que no. Ellos decían, este sí, este no, pero Jesús dijo, el que cree en mí, el que oye mi palabra, mejor dicho, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, es decir, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, a sus discípulos que enfrentaban la muerte en el capítulo 6 de Juan, ellos enfrentaron la muerte por medio de una tormenta. Estaban la barca moviéndose para un lado y para el otro. Jesús les dijo a ellos en ese verso 20, yo soy, no teman. Yo soy, no teman. A personas que no lo veían como el todo para ser salvos y lo buscaban solo para satisfacer sus necesidades humanas, Él les declaró, miren esto, Juan capítulo 6, versos 35 al 37. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto, Estas personas buscaban a Jesús, ¿verdad? Para satisfacer cosas momentáneas. Por supuesto, como seres humanos necesitamos la comida, necesitamos de muchas cosas, pero Jesús no les estaba multiplicando los panes, no estaba multiplicando el alimento para solamente satisfacer esas cosas. Él estaba mostrando de que Él tenía el poder sobre todas las cosas para que le siguieran a Él como Salvador. Pero ellos estaban buscando a Jesús después de la multiplicación de los alimentos para que Jesús le siguiera supliendo cosas. Y muchas veces eso pasa en las iglesias, pero es porque no han conocido a Jesús. Miren, ciertamente todos los que vamos a una iglesia vamos por una necesidad al principio. Una necesidad de sanidad, personas que van a la iglesia porque necesitan que Dios los sane, personas que van a la iglesia porque necesitan un milagro financiero tal vez. Eso al principio es aceptable. Pero debes saber que a medida que tú comiences a buscar del Señor, ya no puedes verlo solamente como aquel que suple, sino que aquel que te puede salvar. Si no te han hablado de eso en tu iglesia y solamente te hablan de finanzas, solamente te hablan de cosas momentáneas, quiero que sepas que el propósito del evangelio es salvar. ¿Salvar de qué? Dice la palabra, Jesús mismo en Juan capítulo 3, verso 19, dice que la condenación se basa en que la luz del mundo, la luz de Dios vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Es decir, que la gente vivía a su manera y al ver la salvación que es en Jesús, la rechazaron. Entonces tú debes saber que hay una condenación. ¿Cuál es la condenación? La Biblia habla mucho de la condenación. Habla del infierno. ¿Para quiénes? Para aquellos que vivieron una vida lejos del Señor, que desobedecieron a Dios, pero Cristo vino a salvar. Entonces, Jesús lo dice, Jesús lo enfatiza. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. No busques a Dios solo para que Dios te supla cosas. Debes saber que si crees en Él,
no tendrás necesidad de nada más. Así te falte la libertad, así te falte la salud. Jesús dice, no necesitarás nada. Hermano, no entiendo. ¿Cómo tú me dices que no voy a necesitar nada si necesito la salud? Cuando alguien conoce a Cristo, sabe que su vida es pasajera en este mundo. Y si tenemos que salir pronto por una enfermedad, sabemos que vamos a tener un lugar donde vamos a llegar, prometido por el Señor Jesús. Las personas que están detrás de una reja, ahorita que estoy visitando, vamos a comenzar a trabajar en las cárceles. Las personas que deben saber que cuando alguien conoce a un preso, un privado de libertad, conoce a Jesús, aunque esté dentro de la cárcel, va a estar libre en su mente. Eso se lo decía en estos días a un grupo de como dicen acá en Ecuador, PPL. Yo le decía a ellos de que muchos están fuera y están presos en sus mentes, esclavos del enemigo, Satanás, que es el príncipe de este mundo, el que opera en los corazones de los que son incrédulos. Pero hay muchos que están dentro de las cárceles y son libres, aunque estén tras las rejas. Eso es lo que hace el conocimiento de Jesús. Entonces no busques más a Jesús para que te haga libre de unas rejas físicas. Busca a Jesús para que te haga libre del pecado, que es la cárcel más oscura en la que puede estar un ser humano, ¿verdad? Para seguir, yo quisiera, bueno, lo he hablado muchas veces. Personas que van a ver en las redes sociales, personas que me conocen en Venezuela, saben que yo allá lo último andaba depresivo. Iba a la iglesia, miren esto, yo iba a la iglesia. Pero yo iba en busca de que Dios arreglara mi vida, me diera una esposa. Eso es lo que yo andaba buscando en la iglesia. Que Dios me diera una esposa y restaurara mi matrimonio. O mejor dicho, me diera un hogar en el cual yo pudiera tener a mis hijos. Ese era para mí el todo. El objetivo. Sí, era el objetivo. Y llegaba a mi casa depresivo, no quería salir, no quería hablar con nadie. Vivía muy mal, como están viviendo muchas personas hoy en día. Pero a medida que fui conociendo a Jesús, mi vida fue transformada. Yo recuerdo una vez que le dije al Señor, Señor, si yo me tengo que quedar soltero, de verdad estaría tranquilo, Señor. Porque ya mi todo no es una esposa. Yo recuerdo en Colombia, y una vez oré al Señor y dije, Señor, si ya yo no veo más a mis hijos, por X circunstancias, estoy completo en ti. Mi mente comenzó a ser transformada. Y es lo que Dios quiere. Repito, a medida que tú vas conociendo más las enseñanzas de Jesús, más es la seguridad en Él. Mira cómo dice, palabras dichas por el mismo Jesús. Él dice, sin embargo, Juan capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos, deme un segundo. Sí, Isaías capítulo 6, verso 47 al 51 dice, les digo la verdad, todo el que cree, tiene vida eterna. Escucha, ¿tú crees? Tú que estás en las redes sociales, ¿tú crees en Jesús? Yo puedo verlos respondiendo, sí creo. Para nosotros creer, escucha, para nosotros creer es seguir. Nosotros no creemos en esa fe en la que la gente dice, yo creo, pero sigo mi vida como mejor me parece. No, la fe que la Biblia nos enseña es que cuando alguien cree, sigue a Jesús. ¿Ya? Yo creo en que Jesús es mi Salvador. Y comienzan a seguirle. A donde Jesús iba, ellos iban. Y hoy en día es lo mismo. Si tú dices creer en Jesús, pero no le sigues, no le obedeces, todavía no estás creyendo, al menos como la Biblia enseña. Ahora, si lo estás haciendo, si te estás siguiendo, pero vienen a tu mente pensamientos que te acusan. ¿Cómo que después que viviste toda la vida que viviste, después que hiciste con tu vida, ahora sí eres salvo? Aunque te vengan esos pensamientos, tú debes recordar estas palabras. Todo el que cree tiene vida eterna. Sea cual sea o
sea cual el pasado que hayas tenido, lo que hayas cometido en el pasado, el Señor te ha perdonado. Y te dices, tienes vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan de vida, o el pan vivo, mejor dicho, que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús estaba hablando de un sacrificio en la cruz del Calvario. Esto me trae a memoria aquellos dos ladrones que estaban en la cruz. Los dos estaban condenados por lo que habían hecho. Ellos no eran inocentes. Ellos habían llevado una vida delictiva tremenda. Por eso es que merecían la cruz. Pero uno de ellos creyó en Jesús estando en la cruz y fue perdonado. Jesús de hecho le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál era el pasado de este hombre? Un pasado terrible. No sabemos si fue asesino. No sabemos a ciencia cierta qué había cometido en el pasado. Pero Jesús lo perdonó. ¿Ya? Entonces, no te sientas excluida o excluido del reino a pesar de lo que hayas vivido en el pasado, lo que hayas practicado, lo que hayas cometido. Si tú has creído en Jesús y le estás sirviendo, tú eres salva, tienes vida eterna, vivirás para siempre, porque Jesús se sacrificó por tus pecados. Miren esto, a personas que a pesar de practicar una religión no veían un cambio en sus vidas, les dijo Jesús, se los anunció. Juan capítulo 7, verso 37 al 39, dice así: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud congregada, a toda esa gente que practicaba las ceremonias, pero no veían un cambio en ellos. Les dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu, el cual se le daría a todos los que creyeran en él. Pero el Espíritu aún no había venido, ¿verdad? No había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Hay personas que posiblemente nos pueden ver en las redes sociales que han ido por muchos años a la iglesia, ¿verdad? Buscando ser cambiados, ¿no? Yo sé, personas que piensan, no, si yo voy a la iglesia más seguido, si yo practico el cristianismo, ¿verdad? Yo voy a ser transformada, pero han ido a la iglesia y sigue siendo lo mismo, siguen los mismos problemas emocionales, siguen siendo depresivos. Yo he conocido personas que han estado en la iglesia y han estado a punto de suicidar, salen de los cultos y llegan a sus casas y como no pasa nada, como no conocen a Cristo, a pesar de que van a una iglesia cristiana, a una iglesia católica o al salón del reino, están a punto de suicidarse. No, porque no han conocido a Cristo. Van a una iglesia, practican una religión, pero no han sido transformados. Pero Jesús dice, ¿verdad? Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Amén. Debes conocer a Jesús. Dobla tus rodillas ante el Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, he ido a una iglesia, me he congregado, he practicado todo lo que me dicen en esa iglesia, pero no sucede nada. Sigo con la misma depresión, sigo con deseos de suicidarme. Señor, transforma mi vida. Dame de esa agua que tú prometiste. Dame el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu guiándome en la vida. Quiero conocerte. Que el Espíritu me guíe a conocerte, Señor. Solo tú te puedes revelar a mi vida. Amén.
Miren esto. En una ocasión, Jesús le dijo a una creyente, Marta, ella tenía fe en Jesús, pero en el momento de la pérdida de su hermano Lázaro, ella se sintió sin esperanza. Y Jesús tuvo una conversación con ella después que Lázaro murió, 4 días después. Ella era creyente, hermano. Tenía, de hecho, un buen concepto o una buena teología de Dios. Sabía, conocía la doctrina, creía en Jesús. Pero en el momento de la muerte de su hermano, ella perdió toda esperanza. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Yo soy la resurrección, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí y cree en mis, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Marta, el dolor de Marta era que no iba a ver más a Lázaro. Ese era el dolor de ella, no ver más a su hermano. Pero Jesús le está diciendo a ella, mira, Lázaro está vivo. Aunque tú no lo veas, aunque Lázaro ya tenga 4 días muerto, tú debes saber que Lázaro está vivo. Lázaro vive. Eso era lo que Jesús le quería enseñar a ella. Lázaro vive. Lázaro, Marta, debe saber que Lázaro vivía humanamente en mí y creía en mí, por eso jamás morirá. Él está durmiendo, él está descansando. Jesús le enseñó una doctrina a Marta aquí fundamental. ¿Sabían que es una doctrina fundamental? Que los muertos en Cristo descansan. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Parecía que Jesús, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, creo que a los hermanos en Tesalónica, habían hermanos que habían perdido a sus familiares y estaban tristes. Pero Pablo les dijo, yo les escribo para que ustedes no anden como la gente sin esperanza, que piensan de que ya no van a ver más a sus seres queridos. No, si ellos creyeron y me siguieron, ellos están descansando y algún día nos encontraremos con ellos. Jesús levantó el ánimo, la fe, la esperanza de Marta. Había perdido. Marta había perdido su esperanza de ver a Lázaro, su hermano, pero Jesús le dijo, no te preocupes que él está vivo. Amén. Por eso, amados, es necesario que nosotros como creyentes estemos constantemente revisando las escrituras para que cuando vengan momentos difíciles que van a venir, no es porque seamos cristianos no vamos a perder familiares, aún nosotros mismos vamos a estar a punto de morir. No, nosotros vamos a pasar por lo mismo que pasan todos los seres humanos, enfermedad y muerte. Eso lo dice la Biblia. Sin embargo, al revisar constantemente las enseñanzas del Señor, nuestra esperanza va a estar viva. No es que no vamos a tener tristeza, pero a pesar de la tristeza vamos a estar con esperanza, confiados. Eso fue lo que le pasó a María. Pero lamentablemente, aquí voy a exhortar, a reprender, y es que nosotros nos da pereza leer la palabra. Pero por eso cuando vienen momentos difíciles, la gente no sabe qué hacer. Cristianos que no saben qué hacer porque no leen la Biblia. Solamente están enfocados en las redes sociales, enfocados en su trabajo, y por eso cuando vienen los momentos difíciles no saben qué hacer. Pero todo creyente que está constantemente estudiando la palabra del Señor va a estar preparado para todo momento. Preparado para todo momento. Por ello que los discípulos cuando estuvieron en la barca, que la barca comenzó a moverse en una situación difícil, ellos no sabían qué hacer porque olvidaron que en la barca estaba Jesús, el Señor de todas las cosas. Y por eso es que el temor es normal, pero perder la esperanza es donde está el peligro. Llorar, eso es de humanos. ¿Sí? El miedo también. Entristecerse por murió familiar o porque te diagnosticaron una enfermedad, eso es normal, pero perder totalmente la esperanza es donde está el peligro. Y perdemos la esperanza porque no meditamos en la palabra de Dios. Algo que dijo el doctor Miguel Núñez es una realidad. Hay muchos cristianos que se levantan en la mañana, leen la Biblia, duran media hora,
una hora meditando en ello, pero luego el problema es que cierran la Biblia y en todo el día se olvidan de meditar en esa verdad. Y vuelven a pensar en eso al día siguiente. No, ahí no va a haber seguramente un efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es meditando de día y de noche. Salmo 1 lo dice claramente, Salmo 1:1. Bienaventurados aquellos que no andan en caminos de pecadores, ni escuchan consejos de malos, ni se sientan con burlones. Es decir, no pierden el tiempo en esas cosas, sino que están constantemente meditando en la ley de Dios. Y en la ley de Dios está su delicia. No en el chisme, no en la película, no en cosas, sino en el deleite de su palabra. Dice que dan fruto a su tiempo. Dan fruto a su tiempo. En el momento que viene el problema, dan fruto. En el momento de la dificultad, dan fruto. ¿Pero cuáles? Los que meditan en la palabra. Y yo creo mucho, estoy muy de acuerdo, mejor dicho, en lo que dijo el doctor Miguel Núñez, pastor de la iglesia IBI en República Dominicana. Debemos meditar en la palabra del Señor. Bueno, yo creo que aquí es el momento de hablar sobre lo que le dije al principio. Jesucristo está eclipsado en tu mente. En tu mente. ¿Cuántos han visto un eclipse alguna vez? Creo que todos, ¿verdad? ¿Alguien no ha visto alguna vez un eclipse? Respondan, hermanos, por favor. ¿Nunca ha visto un eclipse? Sí, ¿verdad? Todos hemos visto un eclipse. Pero resulta que no es que la luna opaque al sol. Sí, sino que nosotros desde aquí de la Tierra estamos viendo una alineación de del sol, la luna y la Tierra. Es decir, la luna se pone en medio y por eso es que opaca al sol, lo eclipsa. Pero no quiere decir que la luna tenga ese poder. El sol es mucho más grande y tiene un resplandor que nada lo puede apagar. Entonces, pero nosotros estamos viendo desde la óptica de la Tierra. Entonces, aquí está el sol, la luna y la Tierra. La luna está tapando, solamente está tapando, porque nosotros lo estamos viendo así desde la Tierra. Pero el sol es imponente, nadie lo puede apagar. Asimismo es Jesús en nuestras vidas. Jesús, nadie lo puede opacar, nadie lo puede derribar de su trono. Él sigue siendo el Señor por siempre y para siempre. Pero en tu mente, como tú solamente ves las cosas desde la tierra, los problemas opacan a Jesús en tu mente, pero en realidad nada opaca a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús sostiene todo con el gran poder de su palabra. Es en tu mente, hermana, es en tu mente, hermano, que Jesús ha sido eclipsado. Pero hoy el llamado es a que tú abras las Escrituras y vuelva a Jesús, y Jesús vuelva a resplandecer en tu mente, como es Jesús en realidad. Amén. Para finalizar, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. Mejor vamos al versículo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Dice así: pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, Juan. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. No es que la ganará. No, la ha ganado. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Él es digno de enviar juicio a la tierra. Él es digno de llamar al juicio final. Él es digno de venir. Él es digno de hacer todo lo que quiera. Le dice el anciano a Juan. ¿Qué pasó con Juan? Juan pareciera que en el momento de la revelación, como que Jesucristo se eclipsó en su mente. No recordó todas las palabras que Jesús había dicho
al principio de yo soy el Señor, por ejemplo, Mateo capítulo 28, que leímos al principio también, donde Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A Juan se le olvidó. Es humano, se nos pueden olvidar las cosas. Pero el anciano en la revelación le dijo, ¿por qué lloras? Deja de llorar. Deja de llorar. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, Juan. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Miren, en una ocasión, un hombre llamado Jairo, líder de una sinagoga, se le muere su hija. La niña tenía alrededor de 12 años. Y Jairo llega a los pies de Jesús, hizo muy bien. Le dijo, Señor, solo tú puedes sanarla. Jesús dijo, vamos. Cuando llegan al sitio, la niña ya estaba muerta. Y todos, ¿qué estaban haciendo? Llorando. Porque no había esperanza alguna. Y porque también era una práctica judía el tema de llorar en los funerarios. A veces era más que por el dolor, era una práctica que había allí. Pero Jesús llegó y dijo, dejen de llorar. La niña duerme. La niña duerme. Todos se rieron de Jesús, se burlaron de Jesús. Y Jesús los mandó a sacar a todos porque eran incrédulos. Y solamente dejó al papá de la niña, a la mamá y a 3 discípulos. Y allí en presencia de ellos, tomó la mano de la niña con toda la autoridad y le dijo, Talita cumi. A ti te digo, niña, levántate. ¿Qué autoridad? Y a Juan se le olvidó aquí todas esas cosas. Pero el anciano le recordó, hey, no llores, deja de llorar, porque Jesús es el Señor. Verso 6. Entonces yo, Juan, vi a un cordero que parecía que había sido crucificado, o sacrificado, mejor dicho, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 24 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Miren esto, estaba en medio. Parece que había sido crucificado. Él estaba viendo allí representaciones de Jesús, ¿ya? Estaba viendo lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra y ahora ¿dónde estaba Jesús? En medio de los 24 ancianos. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Wow. Verso 7. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yo creo que hay mucha gente que cuando se les revele esto, cuando el Señor les ilumine, van a vivir como deben vivir, en victoria. Amén. Y cuando tomó el rollo, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Verso 9. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno, Señor Jesús, de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para Dios, nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Cuántos de los que están presentes tienen miedo por las cosas que van a suceder? Los científicos están diciendo que se acerca el fin del mundo, se hablan más de tercera guerra mundial, se hablan de cosas terribles. Claro, ellos lo hablan desde un punto de vista humano. Ellos no saben que es Jesús el que tiene el rollo y lo ha abierto y es el que está enviando juicios de Dios sobre la tierra. Ellos no lo saben. Pero tú que has leído en esta mañana, no sé si prestaste atención a lo que leíste, pero aquí dice que es Jesús el que lo está haciendo. Y si tú le perteneces a Jesús, ¿qué pasa? Esos juicios te van a matar. ¿Y por qué temes? Porque somos humanos y porque no meditamos en la palabra de Dios. Fíjense, si nosotros hubiésemos leído con el corazón estas palabras, hermano, estuviéramos brincando de alegría aquí. Al menos estuviéramos diciendo amén, pero no escucho ni un amén, porque es que el amén sale del corazón cuando la persona entiende lo que está leyendo. Miren, una ocasión un pastor me decía, un pastor que yo quiero mucho, ahorita no estamos juntos, pero él dijo unas cosas que una vez, yo lo quiero mucho, ¿no? Pero
esa vez que dijo estas palabras, me dejó asombrado. Él dice, hermano, predico la palabra de Dios, animo a la iglesia, les hablo de Dios. Termina el culto y tú ves una hermana tras de otra contándome sus problemas. Y yo les hablé de Cristo, de la solución, pero igual, hermano, me está pasando. ¿Qué opina, pastor, de lo que me pasó tal día? Y él se queda así como que, y a algunas les he dicho, hermano, ¿usted no escuchó la predicación? No escuchó la predicación porque yo estoy hablando de todo lo que Cristo ha hecho, pero tú vienes a contarme tu problema. Se supone que al estar sentada ahí, si hubieses prestado atención, no tenías que venir y contármelo a mí, tus problemas, porque ya te estoy dando la solución. Ya te estoy hablando de quién es el que reina, pero no escuchaste. Solo estabas sentada allí y tu mente estaba por allá. Termino la predicación y vienes acá porque no has entendido. Y algo sí está pasando en esta mañana. Le estoy hablando de que Jesús, ¿quién es el que tiene el rollo en su mano? Jesucristo. ¿Quién es el que lo ha abierto? Eso lo podemos leer la semana que viene, capítulo 6. Pero no hay ni un amén. Es porque no entendiste lo que leíste. Pero bueno, hagamos algo. En las casas, hermanos, volvamos a leer. Dígame, Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida. Amén. En esta tarde, damos gracias por tu palabra, por tus verdades. Y la oración es que tu pueblo pueda entenderlo, Señor. Yo soy hombre y cuando no veo una reacción en el pueblo de Dios, una alegría por el poder, tu señorío, me entristezco, pero tú tienes el control de todas las cosas y tú perfeccionarás la obra en los que son tuyos, Señor. Por eso la iglesia te pertenece. Como leemos en Apocalipsis capítulo 1, eres tú quien sostienes en tus manos la iglesia y el liderazgo. Padre, permite que mis hermanas puedan meditar en tu palabra y sean transformadas en Cristo Jesús. Pongan sus ojos en Jesús, Señor. Damos gracias, Señor. Amén y amén, hermanos.